Gracias por estar acá. Gracias por estar aquí. ¿Se rompe Cambiemos? ¿Se rompe, no se rompe? ¿Es una cortina de humo? Ya, es un problema de ellos, ¿no? Del gobierno, una interna que tienen alrededor de distintos puntos. Se romperá o no, veremos. Lo que pasa es que Carrió no puede mirar para otro lado, de que ella también tiene responsabilidad en medidas como este último tarifazo que tuvieron que volver atrás, ¿no? No tiene ningún cargo en el gobierno, eso es cierto. No, pero juega un papel fundamental para darle legitimidad sobre la base social que lo votó a un gobierno que toma medidas absolutamente antipopulares, y esas medidas después repercuten en la caída del nivel de vida del conjunto de la población, porque el acuerdo con el FMI significa menos salud. Te estaba mostrando en ese caso un hospital municipal, pero es la situación que viven los hospitales públicos en todo el país, y eso es consecuencia directa de las medidas que toma este gobierno, que ordena toda la economía en función de garantizar el pago de la deuda, ¿no? Y siguen con los tarifazos y le dan ganancias extraordinarias a empresas como el caso de las del gas, que es insólito, ¿no? Porque verdaderamente hacen una maniobra que es decir, volvemos atrás, pero lo ponen por otro lado, ¿no? 10.000 millones de pesos que le van a dar a las empresas. ¿Alcanzan, por ejemplo, las medidas de contención social que está tratando de tomar el gobierno para no llegar a un diciembre caótico? Mirá, esos son pequeños paliativos en una situación que es verdaderamente muy difícil para gran parte de toda la población, ¿no? Son medidas aspirinas para un cáncer que está sufriendo el pueblo trabajador en este momento y los sectores más vulnerables, que ven que todos los días van al supermercado y los precios suben y le llega tarifazo tras tarifazo sobre un problema de fondo, que es que se mantuvieron en el gobierno anterior y en este donde le daban subsidios, y en este lo hacen dándole tarifazo y también subsidio, la privatización de empresas de servicios que tendrían que ser empresas públicas, que no se basasen en el lucro para proveer un servicio esencial, como es el caso del gas o como es el caso de la luz. Ustedes tomen en cuenta que ahora el gobierno empieza a presentar como que sería un éxito que se va a exportar gas, cuando un tercio de la población argentina sigue sin acceso a la red de gas. Entonces, esto es un sinsentido que mantiene, insisto, el esquema de la privatización, basado además en que tenemos dolarizado el precio de la producción de gas, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, a eso es a lo que someten a la población, que cobra en pesos y que ve el peso cada vez más bajo, mientras tenemos dolarizado el precio de servicios esenciales, como es el caso del gas. ¿Suma Carrió al gobierno o le resta, Chipi? No, le contiene una parte de una base social, ese es el papel que juega, es un poco díscola, pero dice quedémonos acá. Ese es el papel, más allá digo que haya discrepancias reales sobre todo el aparato judicial, porque es evidente que el gobierno no es que se hace el que no opera sobre la justicia, por favor. Es un gobierno que ya tiene el control mayoritario del Consejo de la Magistratura y juegan ahí a muerte. Y lo que pasa es que una parte de ellos está también metido en la causa de las fotocopias, está también ahí y dicen, bueno, che, ojo, las preventivas, a ver, vamos a quedar nosotros también. Entonces, también están un poco en esa situación. Ahora, yo digo, las empresas de gas vieron crecer sus ganancias un 2000%. O sea, quien nos está viendo y ve que sus ingresos decaen cada día, contrapóngale a lo que ha pasado con esas empresas, que son empresas que curraron con el menemismo cuando se quedaron en la estafa de las privatizaciones en ese momento. Ganaron con los subsidios durante la época kirchnerista. Y ahora están ganando con tarifazos monumentales. Entonces, acá hay un problema de fondo, insisto, que es la continuidad de una privatización que empezó fraudulenta y hoy estamos viendo las consecuencias en ganancias extraordinarias de esas empresas hechas a costa del bolsillo popular. Ahora, que ahora van a ser, viable, son 10.000 millones de pesos la transferencia, no es poca plata lo que le van a dar, más lo que le va a dar el gobierno. Más intereses, ¿no? No, más intereses, digo, pero y comparémoslo con lo que antes veíamos de los hospitales, porque lo que va a esas empresas es plata que no van a los hospitales, y tenemos un caso emblemático que es el Hospital Posada. Bueno, pero se la pasan despidiendo enfermeros, médicos, cerrando servicios, todo eso en detrimento de la salud pública, para que esos empresarios sigan ganando fortuna. Alex, ¿son nada más que opiniones, disidencias o hay algo más? No, yo coincido con lo que decía Alejandro hace un rato, de que la pérdida de base social del gobierno, bueno, lleva a intensificar las propias internas, ¿no? Ahora, a ella le había molestado mucho particularmente el desplazamiento de unos funcionarios claves de la... Bueno, ahí hay un hecho donde se dice que para proteger a IEXA y los movimientos irregulares,
que habían detectado funcionarios de la AFIP, se da el desplazamiento de algunos de esos funcionarios que a la vez se dice que eran los que le pasaban información reservada a Elisa Carrió. Pero sobre todo lo que es muy grave de la denuncia, porque Horacio Berbisky hizo una denuncia muy detallada el día domingo y sin embargo aparece como que no dijo nada, claro, muy grave respecto de las enormes irregularidades de la empresa que de la familia Macri pasó a otro miembro de la familia Macri, supuestamente pasó, porque hay también quienes dicen que siempre se mantuvo, que Calcaterra mismo fue un semitestaferro, y luego la venta irregular, muy irregular, de Calcaterra a Marcelo Milling de IEXA, donde el mismo monto que Marcelo Milling blanquea en la escandalosa ley de blanqueo de capitales, es lo que supuestamente le pagó a Calcaterra por IEXA. O sea, verdaderamente es una denuncia que es para primera plana de cualquier diario, porque se está denunciando negociados y corruptelas, nada más y nada menos que de la familia presidencial. Lo que pasa es que Carrió de eso no dice nada, como no dice nada de la causa hoy algo del dijo, soterramiento. claro, hoy dijo. Pero al pasar, hoy dijo que va a ir contra los monopolios. A lo sumo dice, yo le escuché a Carrió que a lo sumo dice, bueno, que Calcaterra vaya preso. Pero Calcaterra es Macri. Y ese cuento que hace Carrió de que Macri quiere romper con la corrupción del cártel y todo eso, es un cuentito para la base electoral, cuando Macri está metido hasta el caracú en todos los negociados de la patria contratista, estuvo siempre, y tiene una política para proteger en gran parte los intereses personales. Lo vimos en el Correo. Ustedes vieron lo que fue el desplazamiento en la causa del Correo, pero corrieron al fiscal cuando estaba empujando. Pero al juez que había dicho que había que tomar medidas, lo corrieron. Hicieron una maniobra para nombrar dentro del escalafón judicial a quienes pudiesen decir, no, esto se saca de lado. Pero una protección desde el aparato de Estado, sí. Y Carrió ahí, mozzarella, no dijo una palabra Carrió. Entonces tiene también una visión muy selectiva, porque Carrió no es que no tiene información. Carrió lo que pasa es que usa esa información cuando ella le conviene. Entonces cuando tiene alguna interna, algo que le molesta, dice alguna palabra. Pero Carrió ha jugado, en estos casi 3 años, un papel de gran encubrimiento de los negociados y la corruptela que también caracterizan al gobierno macrista y de Cambiemos. ¿Cuál es la diferencia entre cláusula gatillo y revisión? La cláusula gatillo es que si la inflación supera el monto acordado, automáticamente se da el aumento. En este caso revisión. Pero además en el sector de la educación se puede parar mientras hay clases. Si te dicen la revisión enero, febrero, el gobierno no te la da, ¿y qué haces? Entonces, la idea cuando las consultoras o cualquier pronóstico de inflación lo sitúa entre 44 y 45% de piso, que te den el 30%, es aceptar perder una parte muy importante del salario. Pero discúlpame que quería decir algo de lo anterior que me parece importante. Nosotros ya tenemos un caso acá cruzando la frontera de cómo la utilización discrecional de causas judiciales tiene consecuencias políticas nefastas. A Lula, que iba primero en las encuestas, con 40% de intención de voto, no le permitieron ser candidato, lo metieron preso, ni siquiera le permitieron votar, ni siquiera dar un mensaje a sus seguidores de quién había que votar. No lo dejaron ni una entrevista publicar en la Fola de San Pablo. Terminó Bolsonaro y el juez Moro apoyando a Bolsonaro. Entonces, la discrecionalidad en el uso que estamos viendo de la causa de los cuadernos es sumamente preocupante, porque no es cierto que el gobierno tiene las manos libres. El gobierno tiene la justicia las manos libres. Tiene las manos libres para los funcionarios del gobierno anterior y a la vez tiene las manos totalmente atadas para hacer nada sobre el presidente y los funcionarios de este gobierno, que están totalmente a cubierto. ¿El 30%? Los trabajadores le ofrecen mucho menos que la inflación y a las petroleras la compensan con más de 10.000 millones de pesos. Es un escándalo. El gobierno, para las empresas siempre tiene plata. Para pagar la deuda tiene plata. Para los trabajadores nunca tiene plata. Mira, eso es un doble discurso monumental. A mí realmente me encanta que la izquierda se manifieste, porque tiene la gran libertad de poder hablar sin el peso de la responsabilidad de la administración. Como nunca acceden a poder gestionar, pueden plantear situaciones que realmente son de extrema. ¿Qué es extremo? Y realmente es interesante escucharla, pero la realidad es pragmática. Pero sí, acá lo que se trata es de cumplir contratos y se cumplen, y se ha tratado de
tener... Sí, bueno, pero Carrió siempre ha tenido esa línea. Acuérdense ustedes que estaba de UNEN, se pasó el otro día a ir con Macri. Macri es mi límite, después no. Bueno, Carrió ha pasado por todo el espectro político de este país y ahora está haciendo esta política de, creo yo, tratando de contener el descontento, mostrándose un poco díscola para tratar de evitar que se le vaya el apoyo al gobierno, porque es evidente que el descontento social no está solo en los que siempre estuvimos en contra de Cambiemos. Hay muchos votantes de Cambiemos que ya están absolutamente desilusionados. Y esto que se va a votar ahora el 24, este presupuesto, los va a afectar también a ellos. Es un presupuesto donde la partida que sube geométricamente es la que está destinada al pago de deuda. Cada vez más. Y es mentira además lo que dice que va a haber déficit cero. El déficit va a ser del 8% del PBI. Lo único que en vez de destinar recursos a salud, a educación, al salario del sector público, va todo al pago de deuda. Por eso, desde la izquierda venimos reclamando que es una deuda que no se puede seguir pagando, que así verdaderamente el país continúa por una espiral de decadencia que no se va a frenar nunca. Usted hay algo que no señala, y es que el déficit no es porque se pagan muchos salarios del sector público, muchas jubilaciones, mucho gasto en salud, mucho gasto en educación. El déficit está creado, como usted dice, escuche, el déficit es producto de la fuga de capitales que no cesa de incrementarse, donde los más ricos giran los recursos de la riqueza nacional a los paraísos fiscales, entre ellos todos los funcionarios del gobierno, y el pago de la deuda. Ese es el agujero negro de la economía nacional. Ustedes, lejos de cerrar, han mantenido. Entonces usted quiere hacerle creer, usted le quiere hacer creer a quien nos está escuchando que sería adolescente decir que el salario no tiene que perder con la inflación. Que maduro es decir que tiene que perder los salarios y que tiene que perder las jubilaciones con la inflación. Qué maduro que es usted. Qué radicales que somos nosotros. Ustedes son verdaderamente los extremistas que ponen al Fondo Monetario a conducir la economía, que es algo que la gran mayoría de la sociedad, según todas las encuestadoras, está en contra. El acuerdo con el fondo es rechazado por la amplísima mayoría de la población, entonces ahí usted es minoría y lo que yo quiero podemos decir, el Fondo Monetario... Ahora volvemos. Lo que me llama la atención es que hace cuánto que se está transmitiendo esto. No fue de ninguna autoridad de todo el municipio a decir una palabra. Hace 2 horas. Pero sobrepasa el municipio. El ministro de Salud de la provincia, más allá de la jurisdicción municipal que tiene el hospital, cuando se muestra esto, donde está en peligro parte de la salud de una localidad importante de la provincia como es Luján, y nada, bueno, pero muestra un desinterés por la vida directamente de la población que es choqueante. Eso llama la atención, porque no es una pequeña localidad. Lo pasaron un rato y enseguida es un hospital llamó muy un funcionario escandalizado diciendo no puede ser, a ver qué hago. Estamos hace más de 2 horas, al menos, y nada. Como si nada, como si esto fuese que uno está mostrando un divertimento, algo que es pero gravísimo, ¿no? Con la afectación que tiene la población de la zona, ¿no?